Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Lo que vamos a ver en el día de hoy, en realidad, leímos del versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses al 6, pero vamos a ver, quedarnos en un solo versículo. En realidad es tan profundo lo que el apóstol Pablo dice en 3 frases en el versículo 2 que no podemos pasar por alto, pasar muy superficialmente por ello, porque hay una profundidad tremenda en lo que Pablo va a enseñar aquí sobre la oración. La oración es uno de los temas probablemente más descuidados en la iglesia, y eso no es algo de acusar a una iglesia en particular, sino que en general la iglesia contemporánea ha subestimado la importancia, la trascendencia de la oración. Y la palabra de Dios explica desde el principio, ¿cierto?, hasta el final, que la oración es la necesidad permanente del corazón de un verdadero creyente. De hecho, el Señor Jesucristo normalmente estuvo buscando los lugares y los momentos apropiados en medio de su ardua labor en esos 3 años de ministerio público que tuvo para apartarse en forma permanente y elevar su oración al Padre. El Señor Jesucristo tenía una gran necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Mucho se ha dicho sobre la importancia de la oración. Sin embargo, nunca se dirá lo suficiente. Algunos la han calificado como la respiración del creyente, porque del mismo modo que una persona que deja de respirar muere, un creyente que deja de orar está destinado al fracaso espiritual. Un creyente que deja de orar está destinado al fracaso espiritual. Puede hacer un montón de cosas, puede ser activo en la iglesia, puede estar disponible para cualquier cosa que se quiera realizar en la iglesia. Sin embargo, si no ora, está camino a poder morir espiritualmente en su condición, ¿cierto?, de una persona que, habiendo nacido de nuevo, teniendo una relación personal con Cristo, es muy extraño que no quiera estar con Cristo todo el tiempo. Sir Thomas Buckton dice: usted conoce el valor de la oración, es preciosa más allá de todo precio. Nunca la descuide, nunca la descuide. Queridos hermanos, el tema de la oración es posiblemente, como dije, el más descuidado de la iglesia moderna, principalmente porque los creyentes no estamos ávidos de Dios, no estamos deseosos de la compañía y la presencia del Señor. La oración es la búsqueda incesante de los manantiales celestiales. Un alma sedienta de Dios es la que lo busca afanosamente. Recuerden que tenemos 150 salmos que describen la experiencia de hombres de Dios en oración. Son 150 oraciones en diferentes circunstancias de la vida de los salmistas. Siendo el más prolífico de ellos David. David fue el que, según lo que dicen las Escrituras, es el autor de más de 75 salmos, es decir, más de la mitad de los salmos es obra de David. Y él está permanentemente buscando a Dios cuando está afligido, cuando está alegre, cuando está triste, cuando está pasando por situaciones complejas donde los enemigos lo asediaban, estaba constantemente buscando al Señor. Jesús pasó noches enteras orando al Padre. Antes de llamar y establecer sus apóstoles, estuvo orando toda la noche, según los evangelios. Toda la noche pasó orando y finalmente, al llegar la mañana, llamó así a los que Él quiso y los estableció como apóstoles y los envió a predicar para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Cuando tenía que enfrentar la última etapa de su camino a la cruz, fue a un monte a orar. Dice la Escritura, allí donde se produjo la transfiguración, pero según los evangelios estaba orando al Padre, porque allí estaba la confirmación de que Él debía caminar rumbo a la cruz. De hecho, de eso estaban conversando precisamente Elías y Moisés. Recuerdan que se presentaron ahí en el monte de la transfiguración y dice que estaban hablando de su salida, es decir, de su momento donde tenía que ir a la cruz. El Señor Jesucristo buscando la voluntad del Padre para saber confirmar el hecho de que tenía que caminar rumbo a la cruz. Cuando llegó la hora de partir a la cruz en Getsemaní, oró fervientemente a su Padre al punto de que caían de su frente, dice,
gotas de sangre, en lugar de sudor caía sangre por la presión espiritual, emocional que él estaba experimentando en ese momento cúlmine cuando estaba a punto de partir a morir por los pecadores como nosotros, orando al Señor. Y estando en la cruz, pidió a su Padre que no tomara en cuenta el pecado de aquellos que lo habían puesto en la cruz y que se burlaban de él. Le dijo: Padre, no les tomes en cuenta su pecado, intercediendo por otros, orando aún en ese momento. Y finalmente, en las últimas 3 horas en que estuvo clavado en la cruz, clamó a gritos cuando estaba en ese momento crucial de su vida: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense al Hijo de Dios, aquel que había sido incluso engendrado físicamente por el Espíritu, y había sido lleno del Espíritu desde ese momento mismo de la concepción, el que era el Hijo eterno de Dios que se hace hombre. Él está con un corazón dispuesto a buscar a su Padre permanentemente mientras desarrolla su ministerio en la tierra. ¿Cuánto más nosotros necesitamos estar en comunicación constante con el Señor? ¿Cuánto más nosotros necesitamos vivir un cristianismo realmente apasionado por Cristo en todas las instancias de nuestra vida? Y eso se refleja a través de la oración. Hermanos, yo sé que no debo convencerlos de la importancia de la oración, porque el problema no está en el conocimiento de lo que debemos hacer, sino en la práctica de la misma. Algunos creyentes, cuando conocen la doctrina de la soberanía de Dios, dicen: pero si Dios va a hacer lo que Él quiere, porque eso es lo que significa la soberanía de Dios, entonces ¿para qué orar? Sin embargo, lo que no entienden, y lo que la Biblia también dice, que el Señor fue el que enseñó a sus discípulos a orar. ¿Y por qué el Señor soberano enseñó a sus discípulos a orar? ¿Y por qué Él mismo oró estando en la condición de hombre, como vimos recién? Porque evidentemente Dios hace su voluntad soberana a través de la oración, no aparte de la oración. No es que nosotros a través de la oración cambiemos la voluntad de Dios. No es que nosotros a través de la oración cambiemos a Dios o cambiemos las circunstancias o movamos el brazo de Dios. No, sino que a través de la oración nosotros estamos diciendo: Señor, estamos de acuerdo con tu propósito y la forma en que quieres desarrollar tu plan. Y nosotros nos queremos unir a ti. Y para eso está la oración. La Biblia enseña que Dios hace su voluntad usando este medio de gracia que es la oración. De tal manera que cuando las oraciones son respondidas, Dios se lleva la gloria. Porque Él nos llevó de rodillas a la oración, porque Él tiene un plan y un propósito a través de esas oraciones para hacer su voluntad. El apóstol Pablo en todas sus cartas hace mucho énfasis en la importancia de la oración. Y la carta que escribe a los creyentes de Colosas no es la excepción. Muy por el contrario, notemos como en el capítulo 1, empezando su carta después de la salutación inicial, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Fíjense, siempre, no cesamos. Pablo no solo les enseñaba la palabra a los creyentes, digamos, de las iglesias que había plantado, aunque Colosas no fue una iglesia que él plantó, pero en todas las demás sí aparecen múltiples oraciones, sino que también el apóstol Pablo oraba por ellos. Entendía que debía presentar a estos hermanos delante de Dios. Notemos Filipenses capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, siempre orando por ustedes, siempre. Le dice a los filipenses. A los colosenses le dice exactamente lo mismo, como ya vimos. Y más adelante, en el capítulo 2, versículo 6, versículo 7, dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ustedes también tienen que acostumbrarse a orar en una forma permanente, dando gracias al Señor, porque Él es bueno y porque Él ha manifestado su bondad y su gracia hacia ustedes. En nuestro texto de hoy, una vez más, ahora como exhortación, habla sobre la oración.
y cómo debe llevarse a cabo. En este sentido podemos decir que Pablo indica los elementos más importantes de lo que es una verdadera oración. Yo creo que una de las fallas que tenemos nosotros como creyentes es el hecho de que no sabemos orar. No en el sentido de articular palabras y frases y decirlas, no, en ese sentido no, sino en el sentido de saber lo que es la oración y por qué debemos orar. ¿Cuáles son las cosas por las cuales nosotros debemos clamar al Señor y qué es lo que queremos conseguir con eso? No necesariamente al orar debemos buscar conseguir lo que nosotros estimamos que es lo mejor, sino lo que Dios estima que es lo mejor. Es su voluntad. Debemos entonces ponernos en sintonía con Dios. Cuando oramos, eso es lo que hacemos. Elevamos nuestro corazón a Dios para que el Señor nos diga cómo hemos de vivir y cómo hemos de hacer la tarea que Él nos encomendó. Pablo nos dirá aquí en este texto que hay 3 elementos constitutivos de la oración verdadera. Versículo 2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Hay al menos 3 elementos constitutivos de la oración verdadera. Más adelante, si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a hablar sobre la oración de intercesión, que comienza en el versículo 3 y hasta el versículo 4. Pero ahora nos vamos a centrar solamente en el versículo 2, Lo primero que dice Pablo respecto a lo que es la oración verdadera es una oración perseverante, perseverad en oración. En segundo lugar, que esta oración debe realizarse con todos los sentidos alertas, velad en oración. Y en tercer lugar, que debe contener necesariamente acciones de gracia. Esas son las 3 cosas que menciona aquí el apóstol Pablo y que son importantes que nosotros la tengamos en consideración. Lo primero, la oración verdadera es perseverante. Es fácil decir estas 4 palabras. Perseverad en la oración. Decimos, ya que tenemos que estar orando siempre, pero es mucho más que eso. Vamos a tratar de profundizar un poquito más y hacer una reflexión respecto a las implicancias, es decir, lo que significa en la práctica esto. En términos simples, perseverar en la oración significa que debemos ser persistentes, ser constantes. La oración no debe ser como un suspiro, la oración debe ser como la respiración. ¿Y cuándo respiramos? Todo el tiempo. Lo cual implica mantenerse y no claudicar en la oración. La palabra proskuneo es la palabra que aparece allí. Significa ser fuerte hacia, perseverar en, ser continuamente constante con una persona o cosa, dándole a ella un cuidado constante, persistir firmemente en una cosa y dar un cuidado constante a ella. Ser constante, diligente, estar pegado a, acudir asiduamente, asociarse íntimamente. Todas estas son acepciones del término griego. Y lo que está diciendo es que nosotros nos aferremos permanentemente a Dios, nos tomemos de Él, considerando nuestra constante necesidad de Él. Si constantemente necesitamos de Dios, constantemente debemos estar orando. ¿Recuerdan el día de Pentecostés? Estaban los 12 de los 120 creyentes, quiero decir, esperando la promesa del Señor. Y según el libro de los Hechos, hacían esto. Todos estos perseveraban unánimemente en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban todo el tiempo orando, esperando la promesa que el Señor había hecho de enviar su Espíritu. Pero no oraban circunstancialmente, no oraban por algo cierto y luego ya no seguían orando, sino que estaban todo el tiempo orando. Es una actitud de oración. En el fondo, perseverar lo que quiere decir es que debemos tener un espíritu de oración. Es decir, no que vamos al Señor y acudimos simplemente porque hay una dificultad, porque hay una situación difícil que no manejamos, que se nos escapa en nuestras manos y entonces
oramos al Señor y luego olvidamos eso y luego cambiamos de oración así y de esa manera, ¿cierto? No estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. La oración debe ser perseverante. Al punto que el Señor Jesucristo en el Getsemaní oró 3 veces la misma oración, ¿recuerdan? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y luego entendió y cayó. Y en las 3 dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y finalmente cayó, guardó silencio porque ya tenía la respuesta del Padre. Persistir, perseverar en oración es una actitud del corazón de un creyente, de una persona que tiene una necesidad muy grande en su alma, por eso sabe que tiene que permanecer orando. La iglesia primitiva también hizo eso, recuerdan Hechos 2:42, uno de los fundamentos de la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión el uno con el otro y en el partimiento del pan. Perseveraban en las oraciones constantemente. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está hablando la última parte, la oración de intercesión. Pero el elemento está presente, perseverancia, orando en todo tiempo. Hermanos, no se trata simplemente de que cuando tenemos un plato de comida nosotros oramos y damos gracias, a veces repitiendo incluso las mismas palabras, sino que siempre estamos en una actitud de oración. No significa eso, todo el tiempo, orando en todo tiempo, no significa que en todo tiempo vamos a andar con los ojos cerrados, ¿cierto? Sino que significa que nuestro corazón como creyente está siempre dispuesto a buscarla al Señor, aún que andemos caminando, ¿cierto? O estemos en casa con nuestros familiares, o estemos en nuestras labores, nuestros trabajos. Estamos siempre conectados con el cielo. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, como ya leímos. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Siempre rogando, siempre orando, siempre suplicando, siempre acudiendo a la presencia del Señor. ¿Ven la perseverancia? En 1 Tesalonicenses 3:10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia. Ahí está el mismo sentido, la misma implicancia. Con gran insistencia. El Señor Jesucristo dijo 2 parábolas que tenían relación con esto. Las 2 están en Lucas. Una está en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, la llamada parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola aquí está la razón de la parábola, no necesitamos ser grandes intérpretes. Fíjense lo que dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, perseverar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, aquí está la aplicación, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Miren cómo Jesús conecta la oración con la fe. ¿Por qué no oramos lo suficiente? ¿Por qué no somos perseverantes? Porque nos falta fe y confianza. Ese hombre injusto, dice el de la parábola, finalmente respondió y le hizo justicia. Pero Dios no es así, Dios no es injusto, Dios es justo.
Dios es bueno, somos sus hijos y entonces va a responder adecuadamente y en el tiempo preciso. Pero ¿qué quiere Él? Quiere que estemos siempre a sus puertas, rogando, suplicando que Él haga justicia. En Lucas capítulo 11, otra vez una parábola, y que tiene relación con la oración directamente porque es posterior a cuando el Señor Jesucristo le enseña a los discípulos a orar, esta famosa oración del Padre Nuestro que no dice que la repitamos siempre, sino que es un modelo para que podamos orar. En el versículo 5 les refirió esta parábola, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Es decir, por estar golpeando permanentemente la puerta hasta que le abriese y le respondiese a su petición. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que oren, a los que estén rogando, permaneciendo en oración perseverante. ¿Cuánto más Dios va a responder? Hermanos, ¿no será que a veces no creemos que Dios va a responder? ¿No será que a veces oramos simplemente porque así se nos enseñó? Tengo que orar. ¿No será que nos falta esa convicción, esa certeza de que Dios sí va a responder? Estas 2 parábolas tienen un mismo eje rector, si ustedes se fijan. ¿Y cuál es? Que Dios va a responder. Siempre hará justicia. Y Dios va a responder, dice. De tal manera que entonces estas 2 parábolas nos llevan a entender que la oración perseverante es una necesidad. La oración verdadera está constituida de esta manera: persistir una y otra vez en la oración. Esta verdad nos lleva a pensar que una oración perseverante es muy distinta a nuestra manera de concebir la oración como una simple costumbre. Tengo que orar, tengo que repetir algunas palabras. Incluso yo he escuchado esta palabra: qué bonita la oración de esta persona. ¿En serio Dios está preocupado por eso? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que Dios está escuchando nuestras palabras y está diciendo: qué poético lo que dijo este mi hijo, yo le voy a responder a él? ¿Creen ustedes que Dios está preocupado de eso? No. Hermanos, no se trata de las palabras que usamos, se trata de la motivación del corazón con la que lo buscamos. Quiero mencionar algunas cosas por las cuales una oración perseverante o algún elemento constitutivo de la oración perseverante que tiene, o algo que el Señor quiere hacer en nosotros a través de la oración perseverante. Primero, una oración perseverante es una oración apasionada. Una oración perseverante es una oración apasionada. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente el salmista lo corrobora diciendo: ¿qué cosa? Como el ciervo brama o brusca por las corrientes de las aguas, así, de esa manera clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Es una oración perseverante, es una oración apasionada. No está constituida por palabras que repetimos simplemente como papagayos. Permanecer, persistir, implica que estamos dispuestos a luchar con Dios en oración, como lo hizo Jacob, ¿recuerdan? Que le dijo: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Esa es una lucha espiritual. Esa es la oración.
La oración es una lucha espiritual. Yo me aferro al Señor, recuerden el concepto de perseverar. Yo me aferro a Él con todo mi corazón y le digo, Señor, estaré aquí hasta que tú me bendigas. La oración verdadera no es la simple expresión de palabras que salen de nuestra boca por costumbre. E.M. Bones escribe, es necesario repetir y reiterar que la oración como un mero hábito, como una rutina, es una cosa muerta y podrida. Es necesario repetir y reiterar que la oración como un mero hábito, como el cumplimiento llevado a cabo por mera rutina, es una cosa muerta y podrida. Estamos enfatizando, dice él en su libro que habla sobre la oración, la verdadera oración. Oración que es nacida de una vital unidad con Cristo y la plenitud del Espíritu Santo, la que brota de lo profundo del corazón. La oración es derramar el corazón delante de Dios. A veces la mejor oración es el silencio. Pero donde todos nuestros sentidos están concentrados, lo vamos a ver después, están concentrados en el Señor. Qué diferente a la oración que nosotros hacemos permanentemente. Este tipo de oración descrita por Bohm dicta mucho de la oración contemporánea. Bien comparó a alguien como el creyente contemporáneo considera la oración al decir que se ha perdido la reverencia hacia Dios en la oración. Dice, este es MacArthur, a menudo se piensa que Él es una especie de cajero automático respecto a Dios. Si oprimimos el código correcto, está obligado a darnos lo que queremos. Cuando una persona va con su tarjeta, bien ustedes saben, mete su tarjeta en el cajero automático y le pide el código, aprieta el código y entonces aparecen los billetes abajo. De esa manera concebimos a Dios. Y la oración no es así. En la oración yo no estoy buscando que Dios me dé algo, yo estoy pidiendo que el Señor mismo, yo estoy buscando no la dádiva de Dios, lo que yo quiero de Dios, yo estoy buscando a Dios mismo, ¿entienden la diferencia? Estoy buscando al dador de los dones, no a los dones mismos. Hermanos, la verdadera oración supone una lucha con nuestra propia carne, porque la carne no quiere orar. La carne le hace el quite a la oración. Por eso alguien bien dijo, todo lo demás dentro de la vida cristiana es más fácil hacer que orar. ¿Recuerdan lo que pasó con los discípulos? El Señor llevó a sus 3 discípulos más cercanos, los llevó al Getsemaní, a que estuvieran orando con ellos, le dijo que quédense aquí orando mientras yo voy allá y oro. ¿Y qué pasó con ellos? Los halló las 3 ocasiones durmiendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Que tenían que orar y velar porque la carne es débil. Hermanos, eso es lo que pasa con nosotros. Nuestra carne no nos dice, se opone a que nosotros vayamos a Dios en oración. Y debemos ser sinceros, esto pasa. La carne se resiste a apartar tiempo para estar con el Señor. Es más gratificante para la carne otras cosas, incluso el activismo religioso. Pero también, como dijimos hace un momento, la oración es una lucha con Dios. Persistir en su presencia hasta salir de allí, sabedores que hemos sido bendecidos. El salmista lo dice bien, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto es muy distinto a la rutina de la oración, que elevamos a Dios cada día. Hermanos, debemos reconocer que hemos pecado contra Dios cuando repetimos palabras muchas veces desconectadas, incluso de nuestro cerebro. No sé si les ha pasado esto, que a veces se está orando y dice cosas que no tienen conexión con la oración. Y de repente dice, ¿qué estoy diciendo? ¿No les ha pasado? Eso es porque estamos orando por costumbre. Cuando repetimos palabras así, muchas veces ritualistas, sin que esto esté conectado con la necesidad de nuestra alma, es una oración de costumbre nada más. El creyente genuino tiene sed del Dios vivo
y buscará su presencia con fervor y pasión. La oración perseverante es apasionada. La oración perseverante incluye todo el ser integralmente, espíritu, alma y cuerpo. En segundo lugar, una oración perseverante es una oración que revela nuestra dependencia de Dios. Una oración perseverante es una oración que revela nuestra dependencia de Dios. Cuando tenemos que ir a hacer un trato, digamos un trámite a una oficina y no está la persona, ¿qué hacemos? ¿Cuándo va a estar? En 1 hora más, vuelvo en 1 hora más. No ha llegado. ¿Cuánto más rato? 2 horas más, vuelvo en 2 horas más. ¿No es así? Persistimos, perseveramos porque sabemos que tenemos que sacar el trámite adelante. Y si eso hacemos en el plano de un trámite común y corriente, ¿cuánto más entonces debemos hacer cuando vamos al Señor en oración? De esa manera estamos diciendo, Señor, yo dependo de ti, de lo que tú quieras hacer conmigo. Mantenerse en oración es una muestra que no somos suficientes nosotros mismos y necesitamos cada día del Señor. El descuido de la oración revela un corazón orgulloso que depende de sí mismo y no del Señor. Más oración, más dependencia de Dios. Entre más estamos con el Señor, estamos diciendo, mandando un mensaje, diciendo, Señor, yo te necesito permanentemente, por eso estoy buscándote. Recuerden el caso de la mujer sirofenicia. Ahí relatado en todos los evangelios, pero particularmente en Mateo capítulo 15, 21 al 28. O la mujer cananea, dice Mateo, pero los otros dicen una mujer sirofenicia. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El contexto en otro evangelio dice que estaban enojados los discípulos. Ya, ¿por qué esta mujer está gritando tras nosotros? En otras palabras, estaban diciendo eso. Despídela, ya, dile que se vaya. Es una molestia constante. Versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiéndole, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Miren cuántas veces el Señor le respondió, no, no, no. Hermanos, eso pasa con nosotros muchas veces. El Señor nos dice, no, 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 para que nosotros persistamos en oración. Para poder revelar, no para Él, porque Él conoce nuestro corazón, cuánto dependemos de Él. Esta mujer sabía que el único que tenía la llave para solucionar su problema era Jesucristo. Y a ella no le importó que los discípulos seguramente la miraran mal, le dijeran palabras para que se alejara. Ella persistió una y otra vez hasta que el Señor respondió a su oración. Porque el Señor sabía que esta mujer entendía que solo Él podía darle la solución. Los 2 ciegos, ¿recuerdan? Cuando gritaban a la orilla del camino, cuando alguien les dijo seguramente, ahí viene Jesús, y ellos dijeron, Jesús, y empezaron, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y otra vez gritaban muy fuerte. Cualquier persona en la calle podía decir, estos están locos. Y ellos siguieron insistiendo hasta que el Señor volvió. ¿Qué quieren que yo les haga? Y les abrió los ojos. La persistencia en la oración también entonces tiene que ver con la dependencia de Dios. Hermanos, nosotros dependemos poco de Dios y eso es arrogancia. Dependemos muchas veces más de nuestros recursos.
cuán distraídos estamos por tantas cosas y tan poco ocupados que estamos en las cosas eternas. El descuido en la oración es una muestra de que no valoramos lo suficiente nuestra relación con Dios como debiéramos. Como dijo alguien, la oración es para los débiles, por eso yo oro. Entre más débil me encuentro, más oración debo hacer. El reconocimiento de nuestra debilidad e insuficiencia debe llevarnos a perseverar en la oración porque necesitamos desesperadamente al Señor obrando en nuestra vida, guiándonos, amparándonos, consolándonos, mostrándonos su voluntad. Lo necesitamos, entonces le estamos diciendo al Señor cuando oramos, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Esas palabras se usan más en el ámbito sentimental, ¿cierto? Pero nosotros podemos vivir sin otra persona, pero no podemos vivir sin el Señor. Dependemos mucho de nuestros escuálidos recursos y poco de los grandes recursos de Dios. Debemos imitar a Moisés, que siempre dependió de Dios en todo, al punto que el autor de Hebreos nos dice que se sostenía como viendo al invisible. Y esa es una forma de decir que Moisés veía a Dios en todas partes. El mismo Moisés que estuvo 40 días y 40 noches con el Señor en el monte Sinaí, el mismo Moisés que le dijo, muéstrame tu gloria, el mismo Moisés que le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. El mismo Moisés que estaba buscando a Dios para que Dios guiara al pueblo porque él sabía que no tenía recursos suficientes para hacerlo. Recuerden a Salomón, pide lo que quieras y yo te lo daré. Dame sabiduría para guiar a este pueblo porque ¿quién soy yo? ¿Ven cómo el reconocimiento de nuestra incapacidad nos lleva a depender de Dios? En tercer lugar, una oración perseverante es una oración que nos ayuda en el cultivo de la paciencia. Quizás la paciencia es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? El ir persistentemente a la presencia de Dios en oración nos capacita para que aprendamos a esperar en el Señor. Se tarda en responder el Señor con el fin de que cultivemos nuestra paciencia. Se tarda en responder de acuerdo a nuestra visión, no de acuerdo al propósito de Él. Si verdaderamente creemos que Él es bueno y nos dará lo mejor, lo que realmente necesitamos, entonces persistiremos en la oración. E independiente de la respuesta, persistiremos en la oración. Y estaremos preparados para recibir la respuesta que Dios nos dará a nuestra petición. Si el Señor nos dice, no, lo que tú pides no te lo daré, te daré esto otro que tú no pediste, entonces eso es lo que necesitamos. Pero para eso necesitamos paciencia. Y la persistencia, la perseverancia de la oración nos capacita para eso. Hermanos, a tal punto, y esto es lo cuarto, que cuando nosotros empezamos a concebir la oración de esa manera, y en la medida en que vamos orando y persistiendo en la oración, ¿sabe lo que va ocurriendo? Uno va diciendo, no, esta es la forma correcta de orar. Y va llegando a entender la voluntad de Dios. Esto es lo cuarto. Una oración perseverante es una oración que nos capacita para entender la voluntad de Dios. Si persistimos en la oración, el Señor nos llevará a entender cuáles son las oraciones que agradan a Dios. ¿Qué dijo Santiago? Ustedes no tienen porque no piden, y piden, y no tienen porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, si uno revisa su vida, no sé si les ha pasado a los que tienen bastantes años con el Señor ya, pero si ustedes piensan en sus oraciones de ese momento cuando recién conocieron al Señor y de los primeros años, y ahora ven sus oraciones hoy, son distintas, ¿o no? Hay una diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que uno va madurando espiritualmente y a través de la oración va entendiendo mejor qué es lo que debe pedir, qué es lo que no debe pedir. Estar con el Señor en forma permanente nos conduce a un conocimiento más profundo de Dios y por consiguiente a un conocimiento más profundo de su voluntad.
Mi oración hoy es completamente diferente a mis oraciones cuando recién empezaba a caminar con el Señor. Ahora le conozco más, entre otras cosas, gracias a la oración. Por eso nos ayuda esta oración perseverante a tener una comprensión mejor de la voluntad de Dios. En segundo lugar, ahora pasamos a lo segundo. La segunda frase, la oración verdadera es la que se realiza con todos los sentidos alertas. Miren lo que dice. Perseverad en la oración, eso ya lo vimos, velando en ella. Velando en ella. Básicamente la palabra velar es mantenerse despierto. Cuando nosotros decimos, pasé una mala noche, pasé la noche en vela. Eso significa que nos mantuvimos despiertos. En otras palabras, no debemos dormirnos en la oración. Cuando estaba en Getsemaní, Jesús vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. No había ninguna capacidad de alerta frente a eso. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora no han podido estar despiertos? Es imposible orar mientras se duerme. Los cristianos debemos escoger tiempos convenientes en los cuales estemos despiertos para orar. Esto significa que cuando oramos estamos siempre conscientes de nuestras necesidades y la de otros, dice William Hendrickson. Conscientes de que estamos en una guerra espiritual porque hay situaciones complejas alrededor. Hermanos, nosotros como creyentes no estamos en un jardín de infantes, lo hemos dicho ya en más de una ocasión aquí, sino en un campo de batalla. Y la herramienta, o mejor dicho, el arma más poderosa que tenemos es la oración. ¿Recuerdan Efesios 6 cuál es el contexto? Por tanto, debemos orar. La oración es la que cubre toda la armadura. La oración es la que le da sentido a la armadura. Sin la oración, la armadura no sirve. En tercer lugar, debemos estar conscientes de la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios quiere para su iglesia y cómo avanzar la iglesia. Lo que Dios quiere en medio de situaciones complejas como las que estamos viviendo, de qué manera enfrentar estas situaciones. Debemos entonces ser conscientes, es decir, tener nuestros sentidos alertas, tener conocimiento de lo que está ocurriendo para orar en la voluntad de Dios y también conscientes de las bendiciones que Dios nos ha dado. Que eso es lo que vamos a ver enseguida. Pero notemos cómo la oración perseverante nos capacita para que también podamos velar constantemente, es decir, estar con todos nuestros sentidos alertas, estar concentrados en lo que vamos a hacer cuando vamos al Señor en oración. La oración privada es el lugar donde Dios está construyendo un carácter cristiano fuerte, firme, maduro. Hermanos, no solo se trata de la oración pública normalmente debe ser breve si es que la oración privada fue extensa. La oración pública es una oración donde no tenemos que mostrar nada a los demás, no tenemos que impresionar nada a los demás. La oración privada es donde no podemos impresionar a los demás porque estamos Dios y yo no. Allí es donde se prepara nuestro corazón. Pero allí tienen que estar todos nuestros sentidos, integralmente debemos estar buscando la presencia del Señor, velando constantemente, siempre. Hay unos animales que son especiales, no sé si lo han visto, que a mí siempre me causan risa, que se paran en dos patitas y están mirando, siempre vigilantes. Ese es el sentido de velar. Vigilantes, viendo el peligro. ¿Dónde está el peligro? Hay algunos que son los vigías y los demás están jugando mientras él está mirando. Y emite un sonido, un chillido especial cuando hay peligro alrededor. Bueno, nosotros debemos estar siempre, constantemente vigilantes en oración. Y en tercer lugar, tercer elemento de la oración verdadera, con acción de gracias.
La oración verdadera debe contener acciones de gracias. La oración verdadera siempre debe contener acciones de gracias. Eso significa que somos conscientes de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Nunca podemos dejar de reconocer la gran bondad de nuestro Dios para con nosotros, aún estando en las aflicciones más complejas. Hermanos, aún en las situaciones más difíciles, cuando usted está orando porque hay una situación que no puede manejar y está dolido en su corazón quizás, aún en esas circunstancias usted puede dar gracias a Dios. Si es un verdadero creyente, si es un verdadero hijo de Dios, aún en esa situación usted puede dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo Jesús. Porque el Señor nos ha escogido para ser santos y sin mancha delante de Él. Porque el Señor ha puesto su mirada en nosotros antes de que existiéramos. Porque el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Porque el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Porque el Señor nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Porque tiene vida eterna y un día va a estar con el Señor para siempre. Y aún en la dificultad más grande, entonces debemos dar gracias al Señor. Las acciones de gracia son algo que debe convivir con cada uno de nosotros los creyentes. No podemos orar si no tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón acciones de gracia. Recuerden a Pablo, versículo 3 del capítulo 1, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué da Pablo gracias? Por la fe que había puesto en ellos, por el amor que había puesto en ellos y por la esperanza que tenían. En el capítulo 2, versículo 7, dice que deben abundar en acciones de gracia, estando firmes, sus pies puestos sobre la roca que es el Señor Jesucristo, arraigados, con raíces profundas en Él, cimentados, fundamentados en Cristo, abundando en acciones de gracias. Luego en el versículo 15 del capítulo 3, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Obviamente al Señor. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 18, al final, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Y si la gracia es con nosotros, entonces nosotros agradecemos a Dios. Es decir, la acción de gracia debe estar constantemente en nosotros. Recuerden que Pablo dijo a los colosenses que lo que él hacía era llevar un mensaje extraordinario, que era Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Las aflicciones del tiempo presente, le dijo a los romanos, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, demos gracias a Dios por eso. Hermano, todas esas cosas son obras de Dios. Y cada creyente entonces tiene una multitud de cosas que agradecer al Señor. ¿No les pasa que han recibido a veces muchas bendiciones de parte de un ser humano, de alguien más, ¿cierto?, que les ayudó en momentos difíciles, que le tendió la mano, pero cuando ese mismo ser humano no está de acuerdo con ustedes en algunas cosas más complejas, ¿se olvidan de todo lo que Él hizo por ustedes? ¿O somos tan agradecidos que nunca pasa eso? ¿No pasa eso muchas veces entre nosotros en nuestras relaciones interpersonales? Si eso pasa en nosotros, imagínense lo que va a pasar con nuestra relación con Dios. Cuando estamos afligidos, muchas veces preguntamos, ¿y por qué? Señor, ¿por qué? Debemos decir mejor, gracias, Señor. Gracias, porque si tú me llevas por el valle de la aflicción, por las situaciones difíciles que no entiendo en estos momentos, que me producen dolor, no desconozco el hecho del dolor, pero sé que tú me llevarás a mejores pastos a través de esta aflicción.
Igual tengo que agradecer. El hecho de que Cristo murió por mí, eso es una verdad irrefutable y permanente. Las consecuencias que eso tiene también es permanente. Que tenemos una herencia ya en los cielos gloriosa, eso es permanente. Y entonces hay muchos motivos para agradecer al Señor. En lugar de las quejas, mejor oremos. Dejemos en la presencia de nuestro Dios nuestras aflicciones, pero siempre con acción de gracias. Hermanos, Dios no va a responder siempre lo que nosotros queremos, pero siempre va a responder. Dios no va a hacer lo que nosotros queremos, porque si Dios hiciera lo que nosotros queremos, sería un desastre en nuestra vida. Dios va a hacer lo que Él ha dispuesto a hacer, y eso es lo mejor que podemos recibir de Dios. Señor, haz lo que tú quieras y yo estaré tranquilo. Voy a perseverar en oración aun cuando las cosas sean difíciles. Voy a persistir delante de ti, te voy a buscar apasionadamente, voy a depender de ti y esa dependencia se va a transformar en oraciones permanentes delante de ti. Señor, gracias porque a través de la oración también me estás dando paciencia, provocando cambios en mi carácter para que yo aprenda a confiar y esperar en lo que tú quieres para mí. Señor, voy a velar en oración, es decir, voy a estar siempre con actitud vigilante, con un espíritu de oración, porque yo sé que eso es lo que tú demandas en tu palabra y eso es lo que yo necesito en realidad. Y Señor, siempre estaré agradecido por lo que tú has hecho. Hermanos, cuando estos tres elementos constitutivos de la oración están en nuestro corazón y en nuestros labios y vamos a Dios permanentemente derramando nuestra alma delante de Él, saben, el Señor va a hacer de nosotros personas maduras con un carácter conforme a la imagen de Jesucristo. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de depender de nuestro gran y bondadoso Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por corregirnos. Gracias por amonestarnos. Gracias, Señor, porque has hecho maravillas en nuestra vida. Y sin embargo todavía no tenemos la gratitud que debiésemos tener delante de ti. Padre, y a pesar de eso tú sigues siendo pacientes con nosotros. Danos un corazón más dispuesto a buscarte a ti. Como lo hicieron los hombres de las Escrituras que vemos ahí. Un Moisés que siempre estaba conversando contigo. Un Abraham que buscaba tu rostro también en oración. Un Pablo que persistía en oración todo el tiempo. Y sobre todo, Señor, mirando a Jesús, el Hijo eterno de Dios, que se hace hombre y estando en la condición de hombre te busca una y otra vez, persistentemente, porque Él necesita de ti y nosotros cuánto más necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a no tener solo la teología de la oración, sino también la vivencia de la oración. Danos de tu gracia para ello. Muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia y por enseñarnos, Señor, todo el tiempo y conducirnos más cerca de ti. Alabamos tu nombre en esta hora, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.